capítulo 4. Vamos a leer aquí en el capítulo 4, quiero leer del versículo ahí del versículo 45. We'll look in the book of John chapter 4, starting verse 45, and we'll go read a few verses here with the help of the Lord. Talking about how the Lord can take a negative and make it positive. Cómo el Señor puede cambiar algo negativo y cambiarlo a algo positivo, algo que no tiene esperanza y Dios pone esperanza. Aquí podemos leer todos en el verso 45 y dice: y como vino a Galilea, los galileos le recibieron, vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua. Y había en Capernaum uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y rogábale, gracias, hermano, que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y milagros, no crees. El del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Dícele Jesús: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Gloria a Dios. Vemos aquí de este hombre que tenía a su hijo que estaba muriendo y le pidió al Señor que lo sane, que vaya y lo sane. Pero ¿qué es el clave aquí que vemos? Que el Señor le dijo, entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y milagros, no creeres. Del rey le dijo el Señor: desciende antes que mi hijo muera. Y dícele Jesús: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Ese es el clave. El hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a subir y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Pero ¿qué le dijo el Señor? Le preguntó: si no vieres y no vas a creer. Así le dice en este verso. Verso 48. Si no vieres señales y milagros, no crees. Y hoy en día, yo escuché al hermano Emmanuel Paul aquí, que estaba aquí en la mañana, y algo dijo y me hizo pensar en esto. Dijo, cuando pidieron unos que querían que ore por él, si se recuerdan, hermanos, los que estuvieron aquí, y él dijo: no voy a orar por cada uno individual, nomás voy a orar por todos. Dice, y el Señor, por la unción que ha dado, Él va a sanar al que cree. Y me hizo a pensar. Dije, es verdad, el Señor, nosotros necesitamos creer. No necesitamos ver los milagros, porque eso mencionó el hermano Emmanuel Paul. No tenemos que ver los milagros aquí, como dice, o escuchar o ver las señales o milagros. Si creemos, con eso es suficiente que Dios obre en nuestras vidas, que el Señor sane, que el Señor haga milagros, que el Señor abra puertas, que el Señor solucione nuestros problemas, que el Señor cambie algo negativo a positivo, si podemos creer. Y eso es lo que yo pienso y he visto, hablando con diferentes hermanos, donde muchos hermanos han disminuido esa confianza en Dios, porque quieren ver el milagro, quieren ver con sus ojos señales. Y hoy en día, ¿qué señales estamos viendo? No, señales puras, malas señales en el mundo es lo que estamos viendo.
aquí en este país, aquí donde vivimos nosotros, y lo vemos lejos, malas señales, malas cosas. Y muchos empiezan a dudar en el poder de Dios, porque no ven los milagros, porque no ven buenas señales, ven cosas, la maldad, cómo se ha multiplicado, hermanos, en este tiempo tremendamente. Y muchos se les baja esa fe, esa fortaleza en el Señor, esa esperanza. Pero el Señor sigue haciendo milagros. ¿Cuántos de nosotros podemos saber que lo sigue haciendo? Porque lo ha hecho en nosotros. Yo lo puedo decir, gracias a Dios. Dios ha hecho milagros en mi vida. Desde que fui niño hasta la fecha de hoy, puedo ver la mano de Dios sigue obrando en mi vida. Me sigue ayudando, me sigue teniendo misericordia, me sigue perdonando, me sigue levantando cuando caigo. El Señor está ahí para sostenerme, lo sigo viendo. Entonces, no hemos tenido que ver esas señales ni milagros para saber que Dios obra. Y aquí vemos qué dice la palabra de Dios una vez más. Dice, ve, en versos 50, dícele Jesús, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. No dudó, más dice la palabra de Dios que creyó y se fue. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Gloria a Dios. Ahí es donde necesitamos ver si creemos que el Señor puede salvar, si creemos que el Señor puede sanar, si creemos que el Señor puede cambiar lo negativo a positivo. Dios lo hace, si lo creemos. Y yo le doy gracias a Dios porque sí creemos, hermanos. Dios nos ha dado esa fe en el Señor para creerlo. No nomás para imaginar, ¿será que Dios puede sanarme? ¿Será que Dios me puede ayudar en esto? Porque así muchos piensan, ¿será? ¿Es posible? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es posible, todo en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así dice la palabra de Dios. Todo. ¿Qué decir? Lo que se mire que no haya esperanza, pero sí con el poder del Señor Jesucristo, sí se puede. Sí se puede. Es la palabra de Dios que nos ha enseñado que sí se puede. Quiero leer acá. A ver si. En el libro de Mateo. Aquí en el libro de Mateo capítulo 14. Y quiero leer en verso. Aquí en verso 22, capítulo 14, verso 22, the book of Matthew chapter 14, verse 22. La palabra dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró, diciendo, Señor, socórreme.
Y respondiendo él, dijo: no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Una vez más, ¿qué enseña el Señor? Que dice: grande es tu fe. Grande es tu fe. Así como oímos del hombre que tenía a su hijo enfermo y dijo: creer, y yo creí. Dice: yo en esa misma hora que el Señor Jesús me estaba hablando, diciéndome que tengo que creer, creí. Y él entendió, es cuando sanó por fe. Y aquí esta mujer, igual en este caso, que tenía esa necesidad grande, que su hija estaba atormentada, enferma, y le pidió socorro al Señor: ayúdame, estoy en una gran necesidad, mira la situación de mi hija. Y ella siguió, no se dejó, no dijo: pues no va a haber sanidad. Siguió, y ahí le habló otra vez al Señor. Y le dijo, verso 25, entonces ella vino y le adoró, diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Hermano, ¿qué nos enseña? El poder de fe, el poder de creer, el poder de no cansarnos, el poder en seguir orando y pidiendo, el poder de seguir hablando al Señor y no cansar. Señor, necesito tu ayuda. Este problema, el otro problema, Dios los conoce todos, pero lo que funciona para el Hijo de Dios es no cansarnos de creer y tener fe en el Señor, de seguir buscando de Dios cada día y pidiendo, conociendo la situación que estamos, pero no cansarnos, que no se nos disminuye esa fe o creencia en el Señor, porque así ha sucedido con muchos. Con muchos se han cansado y han dicho, los hemos escuchado: pues yo ya oré por 6 meses, yo oré por 1 año, yo oré por 2 años, yo he estado orando y no veo el cambio en mi hijo, no veo el cambio en mi esposo, no veo la situación que mejore, no veo que todo se me arregle. Pero no se cansa uno. Sí, en fe, creyendo en el poder del Señor, creyendo que un día el Señor va a hacer el milagro en nuestras vidas, saber que el Señor va a hacer el cambio. Por eso mencioné al hermano Manuel, que se me hizo tan interesante eso cuando mencionó él que esperó 10 años. Qué tremendo para poder esperar que Dios obre en uno. 10 años, no es fácil, se lleva fe, se lleva uno que tiene que decir: voy a esperar en el Señor, que el Señor obre. Me recuerdo mi padre, cuando el Señor lo alcanzó a él y él se entregó su vida al Señor, fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y empezó a trabajar en la iglesia. Y poco a poco le iba hablándole a mi madre, diciéndole: mira, esto es bueno. Ella ya lo miraba, que él iba a la iglesia, que iba con los hermanos, que visitaba, pero ella resistía. Pero mi papá decía: en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor la va a salvar también a mi esposa. Y tuvo fe y creyó. Pero él no se detuvo a decir: pues nomás voy a esperar a ver qué pasa. No, él estaba activo, buscando al Señor, orando, ayunando, sirviendo en la iglesia y esperando y creyendo que a su tiempo Dios iba a orar. Y ahí estuvo en la iglesia, ahí estuvo recibiendo conocimiento de Dios, buscando de Dios, viajando con los hermanos, ayudando en la iglesia y haciendo todo lo que Dios le ponía para poder hacer. Pero nunca se cansó. Me acuerdo, mi mamá le dijo
una vez, ella nos contó, dice, yo le pregunté, ¿cómo sigues allí con esas personas? Si nosotros somos católicos. Y mi padre le respondió, dice, un día tú vas a entender lo que yo ya entiendo. Y si mi padre, y mi mamá dice que se molestaba, se enojaba, pues él viajaba con los hermanos, salía para acá y salía, y ella nomás en la casa. Y él no se detenía, dice, pues tú no quieres ir, pues yo me voy. Y mi padre siempre la invitaba, ahí está el culto, va a haber servicio, va a haber hermanos. Y mi mamá siempre decía que ella se resistía. No, es que yo soy católica. Y decía, siempre uno de su memoria, ella decía que algo que nunca se le olvidó del consejo de su madre que le dio, mi abuela, cuando se iba a casar. Dice, ahora que te vas a casar y vas a hacer nueva vida con tu esposo, nunca te olvides de que tú eres católica y que nosotros somos católicos. Nunca te olvides. Y le aconsejó, le dijo, y nunca vayas a visitar una de esas iglesias, de esos hermanos, dice, que son cristianos. Dice, nunca. Y mi madre le preguntó por qué. Mi mamá Tani se casaba y no tenía ningún entendimiento de la palabra de Dios. Y ella dijo, es que yo he oído que allá son personas endemoniadas. Eso le dijo mi abuela a mi madre. Dice, porque ahí en ese lugar donde ellos dicen que van a la iglesia, ahí brincan, se tiran en el suelo, hablan en raras lenguas que no se entienden y hacen cosas que son de los demonios. Así le digo. Así es que nunca te olvides de no ir a ese lugar y tú eres católica. Y mi mamá dijo, así está bien. Y se tomó ese consejo y dice, ya casada, ya cuando mi padre, el Señor lo había alcanzado, cuando ya se entregó su vida, ya estaba en la iglesia, ya sirviendo, saliendo, congregándose, ayudando en la iglesia, y él le invitaba y ella dijo, allá yo no es para mí. Y mi papá, ella le dijo, yo me voy a ir a la misa. Y mi padre le dijo en esa ocasión, dice, allá lo único que hacen es echar pura mentira, dice el sacerdote. Y eso es lo que le dijo a mi mamá. Y mi madre le preguntó, porque en ese tiempo, hermanos, mi madre ya casada con hijos, no había sabido que mi padre había sido sacerdote. Imagínense. Mi padre todavía no le había contado. Y cuando él se entregó su vida y ya iba a bautizarse, y ella le contó eso y le dijo, y él le respondió, ahí hablan puras mentiras el sacerdote. Y mi madre le respondió, ¿cómo tú vas a saber que hablan puras mentiras si nunca te paras en la iglesia católica? Pues ya después del entendimiento que Dios le dio y razonando mi padre, entendió que tenía que decir la verdad a mi madre, que él había sido sacerdote. Ya él sintió esa carga, porque él antes no quería hablar de eso. Él quería tenerlo oculto, no quería nunca revelar que él había sido sacerdote. Se le hacía algo horrible, que todos sepan, yo fui sacerdote. Él tenía guardado, pero cuando el hermano Efraín anciano habló con él en ese tiempo, que era en los años 60 todavía, en la iglesia apostólica, que estaba el hermano pastor ahí, de obispo, presidente, le habló y él dijo, yo entendí que yo tenía que ser sincero y decir la verdad, decirle a todos que yo había sido sacerdote. Entonces, ahí es cuando le reveló a mi madre que él había sido sacerdote. Y por eso él sabía que lo que se hacía en la iglesia católica no era de Dios. Pues era un shock para mi madre, dice. Ella se quedó sin palabras. Ella dijo, Señor Santo, ¿qué he hecho? Me casé con un sacerdote. ¿Qué pecado tan grande he cometido? Dijo mi madre, que así es lo primero que se le vino a la mente. Dijo, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Me casé con un sacerdote. No nomás me casé, pero tengo hijos con un sacerdote. Y Dios empezó a orar. Y por eso vemos, mi padre dijo, yo sí, confianza en Dios, que Dios iba a orar en tu madre, que Dios iba a cambiar los pensamientos negativos de lo que ella pensaba de Dios, de la iglesia, de los hermanos, lo iba a cambiar en su mente.
a su tiempo. Y yo seguí en la iglesia. Y dice, un día que él había salido de viaje, iban a regresar ese mismo domingo a estar ahí en la casa, ahí estaban en Texas en ese tiempo, y estaba congregándose. Mi papá todavía no era pastor en ese tiempo, él todavía estaba apenas empezando el camino, y iba a llegar el hermano Efraín anciano para estar en culto. Iba a haber culto grande ese día en el templo ahí en el local. Y dice mi mamá que ella se recuerda bien que ellos vivían cuadras nomás del templo. Y dice, llegó mi papá y no, dice, tu padre ni llegó a la casa, porque como llegó del viaje y ya era tiempo al culto, pues él nomás se fue directo al culto. Él ya no llegó para invitarme, para saludarme, ya llegué, aquí estoy, nada, él nomás allá se fue. Dice, y me entró un coraje con él. Dice, uy, pues ¿quién? Nomás él es el único que se puede pasear, divertirse, yo aquí encerrada cuidando niñas. Dice, y él a gusto allá con los hermanos. Dice, pues ¿qué hice? Me puse un vestido, me listé, me cambié la pequeña. Ahí nomás estaba mi hermana mayor, era la única que había nacido en ese tiempo, y estaban chiquitas. Y dijo, pues las alisté y les dije, vámonos, pues yo también me voy a ir a la iglesia también. Y que llega allá al templo, y que va y encuentra a mi padre que está ahí, y que lo voltea a ver y la ve, y se quedó así sorprendido, y mi padre va y le pregunta, ¿qué haces aquí? y que mi madre le respondió, pues que no, yo puedo venir a la iglesia también. Y le dijo, sí, te he invitado cuántas veces, nunca has querido, pues aquí estoy. No, hombre, que cómo Dios obra, hermanos. Cuando uno cree, cuando uno tiene fe, el Señor va a obrar. Estamos orando, el Señor va a cambiar lo negativo a positivo, si creemos, si tenemos fe. Dice, y después mi mamá nos dijo, cuando estuve ahí en el culto, dice, Dios empezó a trabajar en mi corazón. Desde esa primera vez, yo nunca había experimentado nada en mi vida así. Lo único que conocía era la iglesia católica. Y el Señor ahí, en ese día, empezó a trabajar en mi corazón y en mi mente. Y poco a poco, el Señor fue dándome entendimiento. Y fui viendo el amor de Dios en mi corazón. Y Dios cambió lo que yo no entendía, lo que yo no quería. Y me recordaba, dice, de lo que mi madre me había hablado de los hermanos. Me recordaba el consejo que nunca entre en una iglesia cristiana, que tenga cuidado con esos que dicen que son aleluyas. Me recordaba, pero dije, pero algo es diferente de lo que me dijo mi madre. Esto no es lo que yo sentía un paz en mi corazón. Y dice, poco a poco el Señor fue trabajando hasta el día que el Señor me dio entendimiento y yo acepté al Señor. Sentí su presencia, algo que yo no conocía. Y yo le dije a tu padre, ¿qué es esto? Lo que yo siento algo. Y él me dijo, ese es el Espíritu del Señor Jesucristo que está entrando en tu corazón y quiere que tú entregues tu vida a Dios. Y dice, yo ya no tuve otra más decir, Señor, aquí estoy. Dios cambió lo negativo en positivo, hermanos. Qué tremendo. Si uno puede creer, si uno puede tener fe, lo que Dios puede hacer por uno. Es tremendo. Muchas veces es difícil ver, como dicen unos, la luz en el final del túnel. Cuando todo se mira oscuro, uno no ve ese punto de luz. Nomás ve puras tinieblas, ve puro oscuro. Dice, ¿cuándo se va a solucionar mi problema? ¿Cuándo Dios me va a ayudar? ¿Cuándo Dios va a sacarme de esto? ¿Cuándo Dios va a hacer algo en mí? Y muchos pierden la esperanza. Muchos dicen, pues ya no vino la solución. Ya Dios no pudo obrar. Dios no hizo un cambio. Y ya pierden la esperanza. Y paran de creer en el Señor. Paran de tener fe en el Señor. Y vemos los casos. ¿Se acuerdan cuando estaban los discípulos en el barco? ¿Quién era Pedro? Que llegó el Señor caminando por el mar. Y ¿qué él dijo Pedro? Bien, con mucho confianza, mucha fe. Pues Dios, si tú quieres que yo camine también, pues dime que yo camine. ¿Y qué dijo el Señor? Le dijo, pues sal del barco, Pedro. ¿Y qué pasó? Pedro salió del barco. ¿Con qué fe, hermanos?
Es algo tremendo para salir de un barco sobre el mar y las olas y todo el aire, el viento y ver el movimiento y decir, pues yo con fe voy a salir y caminar sobre el agua. Eso no cualquiera puede hacer eso, hermanos. No cualquiera puede tener esa fe, esa confianza en el Señor, en la voz del Dios que dice, sal del barco y ven y camina. ¿Y qué pasó con Pedro? Llegó al punto que sí salió y caminó sobre el agua, pero llegó al punto también donde paró esa fe. ¿Por qué? Porque se miró él mismo como humano, como carne, en vez de seguir enfocado. Lo que estamos viviendo no depende de nosotros, depende de Dios. Amén. Cuando perdemos esa vista en el Señor, esa confianza, todo para. No podemos seguir caminando. Pero hoy en día, hermanos, usted y yo, si seguimos caminando, estamos como Pedro, porque estamos caminando con fe sobre el agua. En esta lucha, esta prueba, en esto que estamos viviendo hoy en día, ¿cuántos hijos de Dios se han apartado de Dios en este tiempo, en estos últimos 3, 4 años? ¿Cuántos han perdido fe? Han perdido confianza, ya no tienen esa fe en el Señor y ya no creen que Dios va a hacer milagros. Y se han apartado y ya no están caminando sobre el agua. Hoy en día yo estoy seguro de los que siguen con el Señor están como Pedro, con fe, caminando sobre el agua. Porque sabemos de la maldad, sabemos de la lucha, de la prueba, sabemos de todo lo que está sucediendo hoy en día alrededor de nosotros. Vemos las cosas terribles, pero seguimos con fe. Dios nos va a guardar. Con fe vamos a seguir caminando. Por esa fe no nos vamos a detener, pero seguimos creyendo, seguimos teniendo fe. Pero ¿cuántos de nuestros hermanos se les ha disminuido? Se han cansado, porque dicen, pues ¿cuándo? ¿Cómo se va a arreglar? La sociedad sigue empeorando, el gobierno, los políticos miran las noticias, se enfocan en todo el mal. Oh, dicen mal aquí, dicen mal allá y esto, el otro. Pero los hijos de Dios, no hay que dudar, seguimos confiando. Tenemos fe que vamos a llegar a ese lugar donde Dios ha prometido que vamos a llegar, que los hijos de Dios tenemos un lugar preparado para nosotros, algo que no es de este mundo, algo que es hecho por nuestro Señor Jesucristo, pero teniendo fe. ¿Qué dice, hermanos? Que hemos hasta cantado ese canto, si tuviera fe como un granito de ¿qué? Mostaza. ¿Qué tan poquito fe uno tiene que tener para que nuestro Dios obre en formas grandes, en milagros? Me acuerdo yo hace 4 años, en 2019, estando enfermo y estando en el hospital en una ocasión ahí, y el doctor que me estaba tratando dice, ¿no tienes fe en Dios? Yo creo me miró desesperado, a lo mejor. Miró mi condición, dije, ay, pobre, voy a tener misericordia. ¿No tienes fe? Dije, y yo le respondí al doctor, le dije, es lo único que me ha sostenido hasta hoy, doctor, es mi fe en Dios, que Dios me va a sanar. Y se quedó, y nomás me miró, dijo, qué bueno. Aún los doctores saben, cuando la ciencia no está ahí para sanar, Dios sigue ahí. Amén. Pero si tenemos fe, si creemos, Dios hace milagros, hermanos. Hoy en día Dios sigue haciendo milagros. Es prueba, si nosotros, usted y yo estamos aquí en este día, es prueba que Dios sigue haciendo milagros. Gracias. No tenemos que mirar unas grandes señales que se mueven los cielos y caiga esto y esto, salte y no, nomás mirar lo que Dios está haciendo en nuestra vida cada día. Vemos que Dios sigue haciendo milagros, pero hay que seguir creyendo, hay que seguir teniendo fe. Me recuerdo una historia que voy a terminar aquí. Me recuerdo una historia que escuché de un pastor ya grande de una iglesia pentecostal allá en el estado de Texas. Cuando nosotros vivíamos en Texas, había ocasiones donde invitaban a mi padre a ir a predicar ahí en la iglesia. Eran puros hermanos güeros en estas congregaciones, y unas ocasiones lo invitaban a mi padre que vaya y visite, y íbamos. En esa ocasión me recuerdo estando ahí y estaba pequeño y escuché este hermano pastor anciano que habló de una historia y se me hizo tan interesante cómo lo explicó. Dice, había una viuda que había quedado ahí de la congregación
y el tiempo se había puesto difícil, lado económico, y ella estaba sola en su casa, vivía sola, no tenía nadie ahí, sola, y en lo económico ya no tenía suficiente para comprar la comida como antes, cuando estaba su esposo, y batallaba y tenía muy poca comida. Y dice que esta hermana oraba y oraba: Señor, yo sé que tú vas a llenar mi refri, yo sé que tú vas a poner comida aquí en mi casa. Y dice, oraba y tenía fe: Señor, yo creo que tú vas a hacer. Y dice que un día ella tenía un vecino que era ateo, de esta señora ya grande, y decía que un día el vecino la estaba oyendo orar por la ventana, que tenía la ventana, y ella estaba orando: Señor, yo sé que tú vas a darme de comer, yo sé que tú vas a suplir la necesidad. Y el ateo estaba oyendo y dice: no, es que está orando a dioses falsos esta señora. ¿Cuándo va a tener comida? ¿Cuándo Dios le va a mandar comida? Y dice que este hombre oyó eso y dijo: le voy a comprobar que su Dios no existe a esta señora, porque la oía días tras días, tenía fe, orando: Dios me va a mandar comida, Dios me va a suplir la necesidad. Dice que el ateo, dice, fue un día a la tienda y compró mucha comida, mucho mandado, y llegó a la puerta de la señora de su casa y le puso ahí enfrente y le tocó y se escondió ahí a un lado. Y cuando la señora salió, dice, abrió su puerta y vio la comida y dijo: gracias Dios, yo sé que tú ibas a mandar la comida. Y que salió el ateo, el vecino, y dijo: no es tu Dios, soy yo. Yo acabo de poner la comida, yo fui, yo te escuché que estabas orando y Dios no te mandaba nada, y yo te iba a comprobar, Dios no existe. Yo fui a la tienda, yo compré la comida, usé mi dinero, puse en mi carro, lo traje, lo puse aquí estaba esperando para que tú veas que yo soy el que tú estabas orando a Dios, Dios no te trajo comida. Y que le respondió la hermana, dijo: Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios hizo que aquí está la comida. Y que él dijo: no entiendes, fui yo, no es tu Dios, fui yo soy el que trae la comida. Y dice la hermana que le respondió, dijo: Dios lo hizo y hizo que el diablo pague por la comida de este hombre, y el diablo pagó por la comida. Qué tremendo. Pero dice la hermana y el hermano, dijo: pero esta señora nunca perdió fe, siguió creyendo en milagro, que Dios iba a suplir la necesidad. Creyó. Dios lo hizo, dijo después, testificó. Y así usted y yo, hermanos, podemos hoy en día testificar: Dios lo ha hecho en nuestra vida. Él nos ha sostenido, Él nos ha ayudado hasta este día. El Señor nos ha cargado hasta aquí estamos. Dios lo ha hecho, pero tenemos que seguir creyendo, teniendo fe, no perder la esperanza. Sabemos que hay lucha y prueba, sabemos que hay necesidad, que hay tristeza, que hay enfermedad, que hay mucha necesidad entre el pueblo, lo sabemos. Muchas cosas que ni hermanos pueden hablar, su necesidad tan difícil, pero sabemos que hay necesidad. Pero creemos, tenemos fe, confianza en el Señor, que mientras que sigamos creyendo, el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar. Y yo sí tengo esa fe, porque como uno entiende, cuando ya no hay otras opciones, lo único que nos queda es nuestra fe en el Señor. Muchas veces, si no pasamos por lucha y pruebas, hermanos, nunca vamos a comprobar que nuestra fe en Dios es lo que nos ayuda. Si todo nos va bien, ¿quién tiene necesidad de pedirle ayuda a Dios? De buscar de Dios, de acercarse a Dios, de orar, de ayunar. Pues no hay necesidad. Pero cuando Dios permite en nuestras vidas la necesidad, la lucha y la prueba, para que nosotros sigamos caminando, sigamos. Y le pedimos al Señor hasta este día, hermano, Dios nos ayude. Dios nos ayude. Hay lucha y prueba y necesidad, pero tenemos confianza, Dios nos va a ayudar. Dios los bendiga, Dios bendiga en este día, Dios bendiga a nuestros hermanos, Dios bendiga a los que ven ahí por el canal, Dios los bendiga. Yo sé que hay varios